¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras librando batallas en múltiples frentes? Quizás batallas físicas, mentales o espirituales. Hoy no solo hablaremos de la guerra espiritual, te daremos el arsenal completo, el plan de batalla definitivo y la guía estratégica para vencer a toda fuerza de la oscuridad. Esta no es la típica enseñanza sobre guerra espiritual. Iremos más allá de las oraciones superficiales y abarcaremos más que simples tácticas defensivas. Hoy recibirás la guía definitiva, un plan integral que combina la comprensión de la jerarquía del enemigo, el reconocimiento de las falsas enseñanzas, el discernimiento de las oraciones engañosas y el dominio del arte del combate espiritual. Al finalizar nuestro tiempo juntos, comprenderás la estructura completa del reino de las tinieblas y cómo superar a toda fuerza demoníaca, cómo identificar y protegerte de la falsa religión y las enseñanzas engañosas, la diferencia entre la oración genuina y la oración manipuladora, y cómo revestirte con la armadura completa de Dios para luchar victoriosamente cada día. Así que, si estás listo para dejar de ser una víctima y convertirte en un guerrero, vamos a ello. Antes de poder luchar eficazmente, necesitamos comprender a qué nos enfrentamos. El apóstol Pablo nos dio una advertencia crucial en el libro de los Hechos. Dijo: «Sé que después de mi partida entrarán entre ustedes falsos maestros, como lobos feroces que no perdonarán al rebaño». No se trata de personas de apariencia extraña. Por fuera parecen buenas, pero por dentro están sumidos en la oscuridad. Son agentes influenciados por poderes y principados que operan en las sombras. Su objetivo es simple: alejar los corazones de Dios. Pero esto es lo que la mayoría de los creyentes no entiende. Estos falsos maestros no son individuos aislados que actúan por su cuenta. Forman parte de un sistema estructurado, un reino de tinieblas con jerarquías, rangos y cadenas de mando. El libro de Mateo, en la versión amplificada, revela algo fundamental. Afirma: si Satanás expulsa a Satanás, es decir, a sus demonios, queda dividido contra sí mismo y desunido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Este versículo nos revela tres hechos cruciales. El diablo tiene un reino. Este reino está unificado en su oposición a Dios. Y, como en todo reino, existe un pilar de poder, una cadena de mando. El capítulo 6 de Efesios nos explica esta jerarquía. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Permítanme explicarlo para que lo entiendan mejor. El primer nivel son los principados. Estas son las fuerzas espirituales malignas de mayor jerarquía, inmediatamente inferiores a Satanás. Son espíritus territoriales asignados a regiones, naciones y reinos. El segundo nivel son las potestades. Estas son las autoridades que imponen la voluntad de los principados. El tercer nivel son los gobernantes de las tinieblas. Estos operan en esferas de influencia específicas, culturales, políticas o religiosas. Y finalmente, el cuarto nivel son las huestes espirituales de maldad. Estos son los demonios de base que ejecutan misiones específicas. Permítanme mostrarles un principado en acción. En el libro de Daniel, Daniel oró durante 21 días, y cuando finalmente llegó el ángel, le explicó: «Desde el primer día en que te propusiste comprender y humillarte ante Dios, tus palabras fueron oídas. He venido a causa de tus palabras. Sin embargo, el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. No se trataba de un demonio común, era un principado,
un espíritu territorial de alto rango, tan poderoso que el ángel mensajero necesitó el apoyo del arcángel Miguel. Precisamente por eso, algunas oraciones parecen tardar más en ser respondidas. No se trata simplemente de una oposición espiritual menor. Podría tratarse de un principado que requiere una oración sostenida y persistente, y la intervención de ángeles guerreros. Ahora bien, estas son las buenas noticias. Nuestro Dios es un Dios de orden y tiene un número innumerable de ángeles a su disposición. Algunos ángeles fueron creados para adorar, otros son mensajeros, pero gracias a Dios también contamos con ángeles guerreros. Aunque el príncipe de Persia intentó impedir la respuesta de Daniel, no pudo vencer al arcángel Miguel. La conclusión es esta: sí, existen jerarquías en el reino de las tinieblas, y sí, cuanto más fuerte sea tu fe, mayor será a veces la oposición que puedas sentir. Pero cuando tienes conocimiento, cuando sabes que Jesucristo supera a todo demonio, a todo principado, a todo gobernante de las tinieblas, incluyendo al mismo diablo, el temor desaparece. Santiago capítulo 2 dice: Tú crees que hay un solo Dios. Bien haces. Aun los demonios creen y tiemblan. Los demonios tiemblan cuando involucras a Dios. No debes tener miedo porque Lucas capítulo 10 declara: Entonces los 70 regresaron con alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Ahora que comprendes la estructura del enemigo, necesitas entender algo igualmente importante. El juicio de Dios se acerca y comienza con la Iglesia. Romanos capítulo 2 nos da una de las advertencias más aterradoras de las Escrituras. Pero por tu obstinación y tu corazón impenitente, estás acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira de Dios, cuando se revelará su justo juicio. De vez en cuando, todos necesitamos un baño de realidad. Una enfermedad puede recordarnos nuestra mortalidad. Una tormenta repentina puede recordarnos que aún necesitamos a Jesús, sin importar lo bien que nos vaya. Esto es lo que desafía a la mayoría de los creyentes. El primer libro de Pedro dice: Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de mi Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿El juicio comienza por la Iglesia? Sí. El juicio de Dios no se reserva solo para quienes rechazan a Cristo. Incluso quienes se confiesan cristianos serán juzgados. Esto es una llamada de atención. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente preparados para el juicio de Dios? Si Dios nos juzgara ahora mismo, muchos no estaríamos listos. La Biblia nos advierte del peligro de ser apenas salvos y aún así pertenecer a la Iglesia. Demasiadas personas profesan a Cristo, pero apenas son salvas. El capítulo 7 de Mateo es devastador. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Quienes dicen Señor, Señor, son miembros de la Iglesia, conocen la jerga, conocen las costumbres, pero Jesús pregunta: ¿me tienen en su corazón? No hay lugar para la hipocresía en nuestras vidas como creyentes. Debemos amar plenamente a Dios y vivir para Él, para pasar la eternidad con Él. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros en la Iglesia tenemos un amor genuino por Jesucristo? ¿Cuántos son verdaderamente salvos? ¿Cuántos son impostores que pretenden serlo? Dios sabe que hay impostores e hipócritas entre nosotros,
Y por eso mismo, el juicio debe comenzar en la Iglesia. El libro de Mateo nos advierte: cuídense de no practicar su justicia delante de los demás, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, que les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los demás. De ninguna manera podemos juzgar ni determinar a un hipócrita. En última instancia, es un asunto del corazón, y solo Dios conoce el corazón. Pero debemos examinarnos y juzgarnos a nosotros mismos para asegurarnos de no ser los hipócritas de los que habla la Biblia. El mensaje es simple: examinen su corazón. Se nos dan mandamientos claros a lo largo de la Biblia. Si estamos en Cristo, debemos comprometernos plenamente a ser obedientes. La Biblia dice que todos los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos. ¿Cuántos de nosotros seríamos incompetentes? ¿Cuántos de nosotros amamos verdaderamente a nuestros hermanos, a nuestro prójimo? La traducción ampliada de la primera carta de Pedro nos recuerda: porque ha llegado el tiempo en que el juicio comenzará por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no respetan, ni creen, ni obedecen el Evangelio de Dios? Y si es difícil para el justo ser salvo, ¿qué será del impío y del pecador? Al leer esto, recuerdo que nunca estoy tan salvo como creo, pues puedo caer fácilmente si no fuera por la gracia de Dios. Simplemente decir Señor, Señor, no basta. Hacer la voluntad del Padre, la justa y santa voluntad de Dios, eso es lo que cuenta. Ahora bien, relacionemos la guerra espiritual con uno de los engaños más peligrosos del fin de los tiempos: la futura religión mundial. Recientemente, los Emiratos Árabes Unidos inauguraron la Casa de la Familia Abrahámica, un complejo interreligioso que alberga una mezquita, una iglesia y una sinagoga. Los lemas que rodeaban este proyecto eran coexistencia pacífica, unidad, punto de convergencia para diferentes culturas y credos. La paz en la tierra es buena, todos la celebramos, pero esto es lo que deben saber. Según el libro de Daniel, el anticristo enarbolará la bandera de la paz por un corto tiempo, solo para luego romperla. El gobernante hará un pacto con el pueblo por un período de 7 años, pero después de la mitad de este tiempo, pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Los cristianos necesitan discernimiento, porque no todo aquel que se presenta como pacífico lo es realmente. En el mundo actual existen diversas religiones, pero según la Biblia podemos clasificarlas en 2 tipos: la religión verdadera, que es la doctrina de Cristo, y la religión falsa, que es todo aquello que se opone a la religión verdadera descrita en la palabra de Dios. El libro del Apocalipsis nos ofrece una imagen vívida de la religión falsa, representada como una mujer misteriosa, sentada sobre una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Este capítulo proporciona múltiples indicios sobre las características de la religión falsa. La primera característica es la doctrina falsa. Las religiones falsas enseñan doctrinas que contradicen la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo enseña el amor fraternal, mientras que las doctrinas falsas reflejan egoísmo y odio. Si alguna religión enseña la guerra en lugar de la paz, es una religión falsa. La segunda característica es que fomenta la inmoralidad. Esto es evidente incluso en las iglesias de hoy. Como dice la Biblia, hay lobos entre las ovejas. Muchas iglesias enseñan un nuevo evangelio contrario a la Biblia, un evangelio que fomenta la indulgencia y la tolerancia,
un evangelio que no cumple con el estándar establecido en la palabra de Dios. La tercera característica es que atenta contra la autoridad de Cristo. Las religiones falsas conocen la verdad, pero jamás la aceptarán. En cambio, intentan restarle importancia. Engañan a la gente, haciéndoles creer que no habrá juicio final ni rendición de cuentas. La cuarta característica es que enseña la paz eterna en lugar del juicio. Dado que se oponen a las ordenanzas de Cristo, no creen en su regreso. Esta es una mentira flagrante que apela a los deseos carnales. Y la quinta característica es que crea cristianos solo de nombre. Este es el mayor peligro. Muchos cristianos se convierten en farsantes, profesando a Cristo de palabra, pero sus corazones están lejos de Él. He aquí algo que la mayoría de los creyentes nunca consideran. No todas las oraciones son santas. No todas las oraciones son puras. Algunos de los momentos más extraños y peligrosos de las Escrituras son aquellos en los que oraron personas malvadas. Sí, el faraón oró, Balaam oró, Simón el mago oró. Sus palabras sonaban religiosas, pero sus corazones estaban corrompidos. La oración no es magia, la oración no es manipulación, y no toda oración es sincera. Consideremos el ejemplo de las oraciones desesperadas del faraón. El faraón era el gobernante supremo de Egipto, considerado divino por su pueblo. Pero cuando Dios envió las plagas, el poder del faraón se derrumbó. En el capítulo 8 del Éxodo, el faraón suplicó: «Rueguen al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a su pueblo». Más tarde, dijo de nuevo: «Está bien, adelante. Les permitiré ir al desierto a ofrecer sacrificios al Señor su Dios, pero no se alejen demasiado. Ahora, apúrense y oren por mí». Reflexionen sobre esto. El faraón, que se proclamaba un dios, de repente implorando oraciones. Sin embargo, incluso en esta súplica, el corazón del faraón permanecía inmutable. Quería alivio, no arrepentimiento. Quería las oraciones de Moisés, pero no al Dios de Moisés. La lección aquí es: cuidado con las oraciones del faraón, oraciones que imploran la ayuda de Dios en la tormenta, pero que rechazan su señorío cuando vuelve a brillar el sol. A continuación, consideremos las oraciones codiciosas de Balaam. Balaam era un profeta a sueldo con dones espirituales, pero con un corazón corrupto. Cuando el rey Balac le pidió que maldijera a Israel, Balaam consultó a Dios. Dios le dijo claramente: «No irás con ellos, no maldecirás al pueblo porque son benditos». Pero Balaam quería el dinero, quería el honor. Así que volvió a acudir a Dios, esperando una respuesta diferente. Finalmente, Dios le permitió ir, pero el corazón de Balaam quedó al descubierto. En el camino, Dios envió un ángel, e incluso abrió la boca de la burra de Balaam para reprenderlo. Una burra tenía más claridad espiritual que el profeta. La lección aquí es: cuidado con las oraciones como las de Balaam, oraciones hechas con motivos egoístas, pidiendo a Dios que bendiga nuestra codicia, nuestra transigencia o nuestro pecado. Santiago capítulo 4 nos advierte: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Finalmente, consideremos las oraciones temerosas de Simón. En el capítulo 8 de Hechos, cuando el Evangelio llegó a Samaria, muchos creyeron y fueron bautizados, incluyendo a Simón el mago. Cuando Simón vio a los apóstoles imponiendo las manos sobre la gente para que recibieran el Espíritu Santo, les ofreció dinero. «Denme también a mí ese poder». Pedro lo reprendió severamente: «Que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se podía comprar con dinero».
Aterrorizado, Simón clamó: «Rueguen al Señor por mí, para que no me suceda nada de lo que han dicho». Noten esto: Simón no se arrepintió. No se postró rostro en tierra, ni pidió misericordia a Dios. Intentó usar a Pedro como intermediario. Rueguen por mí para que no sufra. La lección aquí es: cuidado con las oraciones de Simón, oraciones que buscan escapar del castigo, pero no transformar el corazón. ¿Qué aprendemos entonces de estas oraciones perversas? Faraón oró sin arrepentimiento, buscando alivio, no a Dios. Balaam oró con motivos equivocados, esperando que Dios bendijera su avaricia. Simón oró por miedo, no por fe. Cada uno nos muestra lo que la oración no es. Orar no es manipular, no es negociar, no es una excusa religiosa para un corazón perverso. Las oraciones que Dios honra no son refinadas, sino puras. La pregunta no es solo ¿oras?, sino ¿qué tipo de oración haces? Orarás como David, quien dijo: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Ahora que comprendes el reino del enemigo, el peligro de la falsa religión y el engaño de las oraciones perversas, hablemos de cómo luchas realmente. Desde que te levantas hasta que te acuestas, estás en una batalla. Hay una lucha entre el bien y el mal. Esta batalla espiritual se libra a diario. La pregunta es: ¿has respondido al llamado a revestirte de toda la armadura de Dios? Lo primero que debemos recordar es que tenemos un enemigo invisible. No es la persona difícil en el trabajo, no es el familiar tóxico. Nuestro enemigo invisible solo puede revelarse en el ámbito espiritual con los ojos de la fe. No es la voluntad de Dios que seamos derrotados por el mal. Dios no nos deja a nuestra suerte, no nos abandonará. Pero lo que Dios quiere es que nos preparemos, que nos pongamos su armadura, que estemos en el campo de batalla, luchando a su lado. En esta guerra no hay término medio. Si no luchas por el Señor, luchas por el mal. Como soldados de Cristo, entramos en cada batalla sabiendo que somos más que vencedores. Ya hemos ganado. Dios ha trazado el plan de batalla. Estamos llamados a ser guerreros de oración. Estamos llamados a orar sin cesar. La oración es la mejor disciplina de nuestra fe. Todo lo que amamos, todo con lo que nos relacionamos, debe estar cubierto por la oración. Nuestras familias, seres queridos y amigos deben estar bajo el amparo de la oración. Ir a la iglesia, leer la Biblia y hacer buenas obras son necesarios, pero solo mediante la disciplina de la oración podemos vencer las tentaciones y las luchas. Solo como guerreros de oración podemos derrotar a este enemigo invisible que acecha en la oscuridad, tratando de engañarnos. La primera carta a Timoteo nos exhorta: pelea la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna a la que has sido llamado. La fe es una lucha. Vivir para Dios es una lucha. Es una lucha diaria. La carta a los Gálatas, en la versión amplificada, dice: porque el deseo de la naturaleza pecaminosa es contrario al del espíritu, y el deseo del espíritu es contrario a la naturaleza pecaminosa. Estos dos se oponen directamente entre sí, en continuo conflicto. Hay una lucha entre nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Una lucha entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios, entre nuestro orgullo y la obediencia a la palabra de Dios. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Él no vivió según sus propios deseos. Juan, capítulo 5, dice: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús no siguió su propio plan, sino el de su Padre. Permítanme compartirles su plan de batalla completo. Primero, conozcan la estructura de su enemigo, pero sepan que su Dios está por encima de todos ellos. Segundo,
examinen su corazón. Asegúrense de ser verdaderamente salvos, no apenas salvos, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Tercero, pongan a prueba todo espíritu. Identifiquen la religión falsa y las falsas enseñanzas, y no se dejen engañar por mensajes aparentemente pacíficos que contradicen la palabra de Dios. Cuarto, examinen sus oraciones. ¿Están orando como el faraón, Balaam o Simón? ¿O están orando con un corazón puro y arrepentido? Quinto, vístanse diariamente con toda la armadura de Dios y conviértanse en guerreros de oración. Peleen la buena batalla de la fe. El libro de Lucas promete: escuchen atentamente. Les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y les he dado la capacidad de ejercer autoridad sobre todo el poder del enemigo, Satanás, y nada les hará daño. Tienen autoridad por medio del nombre de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesús, por medio de la fe. Esta autoridad es la que deben ejercer. Las puertas del infierno no prevalecerán. No prevalecerán porque tienen conocimiento, el conocimiento de la autoridad que Cristo les ha dado. El Espíritu Santo les da el poder para vencer al diablo. Dios tiene ángeles acampados a su alrededor. Hay un perímetro divino que los protege como hijos de Dios. Si se encuentran bajo ataque, recuerden Efesios capítulo 6. Por último, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir las asechanzas del diablo. Ahora salgan como guerreros. Luchen desde la victoria. No luchan por la victoria, luchan desde la victoria. La batalla ya está ganada.